tardes, hermanos, que Dios los bendiga en esta tarde. Bienvenidos a otra programación más de BBG Ministries y muchas gracias, hermanos, por su sintonía. Reciban saludos de parte de BBG Ministries y pues gracias por tomar su tiempo en esta tarde al sintonizarnos y pues esperamos que se lleven una gran bendición de parte del Señor. Hermanos, en esta tarde estaremos continuando con nuestra serie de estudios sobre el texto Filipenses capítulo 2, versículos 12 y 13, donde la palabra de Dios nos dice que Dios produce en nosotros el querer como el hacer. Y primeramente vamos a ir en oración a la presencia del Señor para pedirle su bendición por este estudio. Señor y Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Señor, gracias, Señor, te doy, Señor, por este privilegio, Señor, que me has dado, Señor, de estar aquí, Señor, frente, Señor Padre, a esta cámara, Señor, frente, Señor, a las redes sociales, Señor, a estos hermanos, Señor, que me están sintonizando, Señor, y Padre, gracias, Padre, porque, Señor, tú me has dado, Señor, este privilegio, Señor, de compartir esta enseñanza, Señor, que tú me has dado, Señor, para ellos, Señor, en este día, Señor. Y Padre, Señor, te pido, Señor, te pedimos, Señor, por tu bendición, Señor, para cada uno de ellos, Señor. Te pedimos, Señor, te pido, Señor, que tú uses mis labios, Señor, uses, Señor, Señor, Padre, me uses a mí, Señor, para traer bendición a cada uno, Señor, de los que me escuchan, Señor, y Padre, te rogamos, Señor, que tú, Señor, estés con nosotros, Señor, porque, Señor, todo te lo pedimos, te damos gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, en esta tarde, como había mencionado, estamos continuando con nuestra serie de estudios sobre el querer como el hacer. Y vamos a empezar leyendo precisamente esos dos versículos. Vamos a leer primeramente el versículo 12 porque el versículo 13 es una continuación del versículo 12. Dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. El tema que yo quiero compartir en esta tarde con ustedes es el origen de tu querer y tu hacer. Y hermanos, que quisiera en esta tarde entrar un poquito en el contexto de estos versículos. Recordemos Pablo cuando escribió esta carta a los filipenses, él estaba preso en Roma. Y pues una de las principales razones por las cuales Pablo escribió esta carta a los filipenses es porque la iglesia en Filipos estaba aportando económicamente al ministerio de Pablo. Y Pablo escribió esta carta en agradecimiento, para agradecer a los filipenses su generosidad, para agradecerles los aportes que ellos estaban haciendo al ministerio de Pablo. Y pues Pablo, aquí en el capítulo 3, nos dice que Pablo tenía un mensajero, o sea, había un mensajero que se llamaba Epafrodito, que era el que se encargaba de llevar las aportaciones de la iglesia hacia Pablo.
Y pues aquí, hermanos, Pablo, Pablo menciona que Dios produce en nosotros así el querer como el hacer por su buena voluntad. Esta carta a los filipenses, hermanos, yo pues la llamo, o sea, yo considero que por ejemplo, la podemos titular la carta del gozo. Porque en el primer capítulo habla acerca de el gozo en las tribulaciones. ¿Cómo es que nosotros podemos encontrar el gozo en medio de las tribulaciones? El capítulo 2, donde se encuentra estos dos versículos, habla sobre el gozo en el servicio. El capítulo 3 habla sobre el gozo en la fe. Y el capítulo 4 hay una porción donde habla sobre el gozo en el dar. Pero aquí estamos hablando, hermanos, estamos elaborando sobre el gozo del servicio, como había mencionado. Y Pablo está aquí diciendo que Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. O sea, el querer, así como el hacer, proviene de Dios, es producido por Dios. Y aquí en este versículo, especialmente en el versículo 3, hermanos, hay tres palabras claves que yo encontré. Primeramente, tres palabras en las que yo quisiera que pues pusiéramos atención. Primeramente, la palabra producir. La segunda palabra es querer. Y la tercera palabra es hacer. Y pues al preparar el estudio de esta tarde, estaba yo investigando el significado original en el griego de esas tres palabras. La palabra producir en el griego es la palabra energeos, de donde proviene la palabra energía, o sea, actuar, obrar, hacer, operar, producir, estar en acción. La palabra querer, hermanos, es traducida a la palabra telo, que es querer, desear, gustar, preferir o afectar. Y me caí con una pequeña sorpresa, de que la siguiente palabra, hacer, es la misma palabra producir, o sea, la palabra energeos. La palabra, o sea, que significa actuar, obrar, hacer, operar, producir o estar en acción. O sea, si queremos interpretar este versículo, pues podemos decir, porque Dios es el que en vosotros energetiza, pone en acción el querer o el gustar o el preferir o el afectar
así como el hacer, energetizar. O sea, y primeramente, obviamente, primeramente Dios produce el querer, porque uno no va a hacer algo, al menos que lo quiera hacer, primeramente lo quiera hacer. O sea, Dios produce en nosotros el querer. Y como había mencionado anteriormente, hermanos, el capítulo 2 habla mayormente sobre el servicio, el querer servir, el querer, obrar en la obra de Dios. Dios produce ese querer. Dios energetiza ese querer. Pero ¿qué tal si ese querer que nosotros tenemos en nosotros no proviene de Dios? Porque puede provenir de nosotros mismos. Puede provenir también de otras personas, de la influencia de otras personas. Entonces, el hacer no se llevará a cabo, no se lleva a cabo. O sea, porque si Dios, si ese querer proviene de nosotros, yo quiero, y hay muchas razones, hay muchas razones por las cuales alguno quiera hacer alguna buena obra, alguna buena obra, y no tiene nada que ver con Dios. La palabra de Dios en Santiago, el apóstol Santiago nos dice que la fe sin obras es muerta y viceversa. Entonces, o sea, el querer para que nosotros hagamos la voluntad de Dios, hermanos, el querer debe provenir de Dios. Voy a poner el ejemplo de, pongamos el ejemplo de Pablo Escobar Gaviria. Pablo Escobar Gaviria era no creo que muchos de ustedes no conozcan quién era Pablo Escobar Gaviria, o sea, un narcotraficante colombiano. Y allá en su país natal, él desarrolló, él elaboró, muchas comunidades y ayudó a mucha gente a salir de la pobreza. Pero una pregunta que nos debemos hacer, o sea, ese querer, esa buena obra que hizo Pablo Escobar, ¿provenía de Dios o provenía de él mismo? Porque pudo haber provenido de él mismo, o sea, por muchas razones, o sea, primeramente para no publicar demasiado su crimen, lo que él estaba haciendo, las maldades que él estaba haciendo. Otra razón podría ser por mucha gente lo hace, muchos ricos hacen esas buenas obras para no declarar muchos impuestos al gobierno, muchos para lavar dinero. O sea, no
las buenas obras que nosotros hacemos, o sea, o sea, no necesariamente provienen, no todas provienen de Dios. O sea, pero, o sea, entendamos bien, hermanos, la esencia de este versículo, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. O sea, para hacer su buena voluntad. Algunas versiones dicen para su placer, o sea, para complacer a Dios. Si nuestra meta es complacer a Dios, si nuestra meta es agradar a Dios, si nuestra meta es darle toda honra y gloria a Dios, nuestro querer debe provenir de Él mismo. También, o sea, para obedecerle, o sea, nosotros le agradamos al obedecer a Dios. El querer obedecer a Dios proviene de parte de Dios. O sea, Dios produce, energetiza, pone en acción el querer obedecerle. Para hacer su buena voluntad. Porque cuando nosotros obedecemos a Dios, entonces nosotros agradamos a Dios, nosotros hacemos la voluntad de Dios. Dice, quisiera leer, hermanos, en el versículo, en el capítulo 1, ahí mismo en Filipenses, empezando con el versículo 15, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. O sea, vemos, hermanos, que o sea, inclusive el predicar a Cristo, el querer predicar a Cristo, muchas veces no proviene de Dios, sino en raíz es fruto de nuestra envidia o fruto de alguna contención. Es lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí. Y para obedecer a Dios, para agradar a Dios, ese es el punto clave, hermanos, la palabra, digamos, una de las palabras claves de este versículo. Para hacer la buena voluntad de Dios, para complacer a Dios, para agradar a Dios, nuestro querer debe provenir de Dios. Él lo produce. Él lo pone en acción. Él lo obra. Él obra en nosotros el querer agradarle a Él. El querer servirle a Él. Y pues también, como había mencionado anteriormente, por consiguiente, o sea, el hacer también debe provenir de Dios. El hacer, el poner en acción nuestra fe, el poner en acción nuestras buenas obras, el poner en acción
nuestro testimonio, buen testimonio. O sea, el hacerlo proviene también de Dios. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Dios produce también el hacer su voluntad. Y pues, o sea, y pues proviene de Dios, hermanos, para que nosotros no nos quedemos en el querer. Porque habemos muchos que nos quedamos en el querer. Queremos obedecer a Dios. Queremos agradar a Dios. Queremos servir a Dios. Pero, o sea, si es nosotros los que queremos obedecer, agradar a Dios, entonces el hacer no se lleva a cabo o fracasa. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. O sea, yo ya morí. Mi egoísmo, mi egocentrismo ya murió. Y nuestro egoísmo ya murió. Entonces Cristo, dice la palabra de Dios, vive en mí. O sea, Cristo toma el lugar de mí. Entonces Cristo en mí quiere y hace la voluntad de Dios. Quiere hacer y hace la voluntad de Dios. Si no es así, entonces el hacer o no se lleva a cabo o fracasa. Voy a poner un ejemplo. O sea, su servidor tiene un título universitario en ingeniería electrónica. Pero el querer mío, o sea, era erróneo, era mío. O sea, yo lo que quería era en cierta manera, lo hacía con la intención de sacar a mis padres adelante. Y pues, o sea, y no era para agradar a Dios, o no era porque era mi vocación, sino simplemente para sacar a mis padres adelante, porque, o sea, yo escuchaba que pues, o sea, era muy, esa carrera, o sea, pues se ganaba mucho dinero, o sea, era muy próspera. Pero, o sea, en este momento no estoy ejerciendo esa carrera. Y por eso mismo. Entonces, o sea, cuando el querer, el hacer, el querer y el hacer no proviene de Dios, entonces, o sea, el hacer, o sea, se lleva a cabo. Pero cuando no proviene de Dios, cuando proviene de mí, o proviene de la influencia de otras personas, o proviene de otros medios, entonces, o sea, no se lleva a cabo el hacer o fracasa.
Y para hacer la voluntad de Dios, hermanos, si realmente, seriamente queremos hacer la voluntad de Dios, esa es nuestra meta, eso es lo que nosotros deseamos, entonces Dios va a producir el querer como el hacer. Y vamos a ser siervos ejemplares de Él. Y pues, quisiera leer, hermanos, Hebreos capítulo 13, 20 y 21, dice, y el Dios de paz que resucitó los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él, por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. O sea, cuando nosotros nos dejamos, nosotros dejamos por un lado nuestra voluntad y aceptamos la voluntad de Dios, entonces el querer y el hacer se lleva a cabo y es exitoso. Hermanos, ¿cuál es su meta principal? O sea, ¿usted realmente quiere hacer la voluntad de Dios? ¿Usted realmente quiere servir a Dios? Entonces, como dice este versículo, hermanos, el querer, Dios en nosotros produce el querer así como el hacer. Y debemos dejarnos guiar por la autoridad de Dios. Y debemos dejarnos guiar por el Señor, pedirle a Dios que Él haga su buena voluntad en nosotros. Y si nosotros hacemos eso, entonces Dios hará su voluntad por nosotros. Y pues el querer y hasta ahí. Y ya cuando esté ahí el querer, entonces nos movamos hacia el hacer, hacia la acción, hacia el obrar, hacia servirle al Señor. Porque esa es nuestra meta, y si lo hacemos conforme a la voluntad de Dios, entonces seremos exitosos. O sea, Dios hará su voluntad en nosotros. Hermanos, espero que esta enseñanza, hermanos, haya sido de gran bendición para su vida, de edificación. Y pues queremos desear a ustedes que pues consideren, tomen en serio, primeramente, el recibir a Cristo en nuestro corazón. Aquellos que nos sintonizan por primera vez, aquellos que no lo han hecho, recibir a Cristo en nuestro corazón, porque sin Cristo nada de esto se podrá llevar a cabo. Entregar nuestra vida a Cristo y dejarnos guiar por Cristo, por su buena voluntad, como dice la palabra de Dios. Entonces, hermanos, Dios me les bendiga. Espero que haya sido de gran bendición
esta enseñanza y pues